Muy buenas a todos. Esta es nuestra segunda clase de Consejería Bíblica. Vamos a iniciar haciendo un pequeño recorderis de lo que hemos estado trabajando, porque esta primera parte que voy a estar recordando es muy clave en mi momento de la Consejería Bíblica. Ya hemos hablado un poquito del diseño original, de cómo Dios ha creado la creación, cómo Dios ha dado propósito a la creación y cómo esto es importante. Creo que sí hay una de las cosas importantes en nuestra caminar como cristianos dentro del discipulado es ver lo que Dios ha hecho en Génesis 1 y en Génesis 2 y cómo ha dado propósito a la creación, cómo le ha dado propósito a la pareja y cómo nos dice esto de qué es ser semejantes a Dios, ¿no? Que es lo que anhela el Señor y por eso el diseño original va a ser importante tenerlo claro. En consejería bíblica es necesario entender lo que le voy a mencionar, y esto lo escribe un señor de nombre, de apellido Gruden, es un teólogo, dice, la creación, Dios creó el universo entero de la nada, y el universo fue originalmente muy bueno, y Dios lo creó para su gloria, ¿cierto? Y eso lo hemos visto cuando leemos, hacemos una lectura de Génesis 1, ¿no? Y Dios vio que esto es bueno, y vio Dios que el ser humano era bueno, ¿en qué? En gran manera. En consejería es clave, como le estaba mencionando ahorita, como punto de partida, reconocer que somos creación de Dios. Y por lo tanto, Dios tiene autoridad para definir el propósito de nuestra vida y responder a nuestra rebelión. Y esto va a ser fundamental. Si hay algo que necesitamos que en consejería bíblica las personas y nosotros como consejeros es que no damos un consejo de nuestra parte, sino el consejo que damos es el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es que Él es quien nos creó. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro, que Él nos creó. Ahora, con el diseño original que Dios ha creado, que ha bendecido a esta humanidad, que ha bendecido la creación, surge el pecado, ¿cierto? El problema del pecado, que teológicamente le hemos llamado la caída. La caída trajo consecuencias. ¿Recuerdan las consecuencias que les mencioné la clase pasada? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron esas relaciones que se rompieron con la caída? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién recuerda algo de qué pasó en la caída? ¿Qué relaciones se rompieron? Tenemos una relación con Dios. Vamos a ver, mirarla en la diapositiva que sigue. A ver. La caída. Pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturalezas. Yo defino más el pecado es todo aquello que es perder la confianza en Dios. Cuando nosotros desconfiamos de la voz de Dios, eso es pecado. Ahora, nos dice, nuestros problemas son consecuencias de la caída, todo lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, nuestra solución también va a partir de conocer a Dios. Pero antes de pasar a este punto B, las relaciones que se rompen es primero con Dios, es la primera relación que se rompió en el Edén, ya no se relaciona de la misma manera con Dios, se daña otra relación que es la relación con la naturaleza, hay otra relación que se rompe que es con el prójimo, por eso vemos que Adán y Eva se distancian y se crea una nueva relación, podríamos decirlo de alguna manera, y es el yo. El egoísmo surge, ¿cierto? Ahora, esta caída, que es lo que dice Gruden, dice que el pecado es no conformarnos a esa ley moral de Dios, ¿cierto? No conformarnos a lo que ya Dios ha dicho, sino que buscamos otros métodos, que es por ejemplo la propuesta del enemigo, y esto crea unos problemas, ¿no? Que los acabo de mencionar. Pero en la solución que buscó el hombre, ¿cuál fue? Esconderse de Dios, ¿cierto? ¿Alguien me pudiese leer Génesis 3:8? ¿Es tan amable? ¿Qué dice Génesis 3:8? Génesis 3, 8, 8 por dice, favor. con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Ok, gracias, Alexander. Entonces, ¿qué pasó? Se buscaron esconder de Dios.
La solución que el hombre propone en la caída fue ¿qué? Esconderse. Ahora miremos la solución de Dios. Por favor, Alexander, si pudieras seguir leyendo el 3:9 y el 21 del 3. El 3:9 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Es eso? Ese es solamente, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde ¿Dónde estás? estás? Ahora miramos el 21. El 21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ujú. Entonces, Dios es el que provee la solución, ¿no? Busca cubrirnos las vergüenzas o cubrir la desnudez. Y era con el 10, tú lo dijiste bien, Alexander, yo no había puesto en el 10 ahí, pero está bien. Te vi caminando por el huerto del Edén y me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios es el que sale al auxilio de la primera pareja. Entonces, la solución para Adán era esconderse, la solución para Dios era darle nuevas vestiduras. Y miren lo interesante de este lenguaje. ¿Dónde más hemos escuchado de vestiduras en la Biblia? ¿Qué parte más encontramos esto? ¿Si recuerdan lugares de vestiduras? ¿Dónde se habla de vestiduras? ¿El templo? En Apocalipsis En Apocalipsis también, ¿cierto? En el templo, sí, pero en Apocalipsis es mucho más claro, ¿cierto? ¿Y cómo son estas Sí, en vestiduras? Apocalipsis. dice que son vestiduras blancas. Blancas, ¿cierto? Y curiosamente son limpiadas con la sangre del cordero, ¿no? Entonces, cuando ustedes miren esas relaciones en la Biblia, eso se llama intertextualidad y ayuda mucho para uno poder mirar cómo Dios sigue supliendo y cómo Dios está dando nuevas vestiduras, ¿cierto? Jesús va a usar, por ejemplo, la parábola que un ¿Hijo odre pródigo? viejo no se puede, ¿qué? Remendar porque cuando entra el vino Se se va a rompe. romper. ¿Necesitan qué? No eres nuevo. Un odre nuevo y muchos lenguajes de dar cosas nuevas, de dar vestidos también. Este es el odre, pero también hay otras partes de que da vestiduras nuevas. Quítense, despójense de la manera de ser, despojarse de esa antigua ropa de alguna manera, porque Dios provee algo nuevo para solución, para cubrir las vergüenzas del hombre. Y la vergüenza realmente era el pecado, haber desobedecido a Dios. Entonces vemos que ya el ser humano está proponiendo un camino a sus problemas y Dios trae un camino, ¿cierto? Ok, ahora, entonces ya hemos visto que el diseño original de Dios era hacer hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios. Espérate, Alexander, creo que dame un segundo para quitarte la borrador. Uy, ¿quién está escribiendo en el compu? Ya lo borro. ¿Cómo le quito esto acá? Pastor, qué pena. Lo que pasa es que en mi celular no se ve nada. Tienes que girarlo a la izquierda o a la derecha. Girarlo a la derecha o a la izquierda. Ay, no sé cómo hacerlo. Sí, espera, le deshago las funciones que tienen para rayar la pantalla. Un segundo. Control remoto más acá. Reacciones, posgradación en vivo, habilitar anotación para otros. Ya, listo. Liliana, tienes que moverlo a la izquierda o a la derecha. ¿Sí pudiste? Se nos fue Liliana. Míralo a la izquierda o a la derecha. Y dale 2 veces para que salga toda la pantalla. Si no, escúchame y yo te puedo compartir después la presentación si quieres. ¿Sí me escuchas? Quedaste sin sonido ahora. Yo lo escucho perfectamente, pero no veo, pastor. Bueno, listo. No hay Entonces yo problema. creo que estaba rayando la pantalla tratando de buscar una imagen. Qué Sí, pena. tranquila, ya le quité esa función. Listo, vamos a seguir grabando.
Gracias. Muy bien. Entonces hemos hablado del diseño original, hemos hablado de la caída y hemos visto cómo ese diseño original ha sido afectado por el pecado, ¿cierto? Esto es importante tenerlo claro. Ahora, el diagnóstico del problema, ¿cierto? Muchas personas, por ejemplo, se acercan al médico y dicen, tengo una fuerte fiebre que me ha acompañado por 3 días. He tomado este tipo de medicamento, pero la fiebre ha persistido. ¿El problema es la fiebre? No, No, la señor. infección. La infección. Sí. Exacto, la fiebre tan solo es muestra de que hay un problema. Y la psicología, por ejemplo, ha buscado dar respuesta y buscar respuestas humanas. De alguna manera la psicología se asemeja a lo que ha hecho Adán, buscar cubrirse a la problemática que tenía, es una solución humana. Pero la consejería bíblica es solo una solución divina a problemas humanos, ¿cierto? Esto tiene un nombre técnico que no necesitan aprendérselo, pero tan solo por si quieren investigar un poquito más. Eso se llama el efecto noutético, que parte de una persona que hace toda esta investigación. Pueden buscarla en Wikipedia o en alguna de estas buscadores en internet y vas a encontrar un poco más acerca de este tema, que es una teoría que dice que la psicología no es la respuesta a los problemas humanos, sino que la respuesta es las soluciones divinas, es el que da respuesta a los problemas humanos. Y por eso la consejería bíblica tiene relevancia para nuestros días. De esto vamos a seguir hablando un poco, van a ver un video que les voy a compartir donde explican un poco más de esto, de qué es lo que estoy hablando. Y ese video vamos a tener que de alguna forma dialogarlo en la clase que sigue para poder dejar algunas cosas un poco más claras. A ver, no obstante, podemos interactuar con pensadores y escritores seculares para estimular nuestro propio trabajo teológico, al hacer preguntas a la escritura que de otra manera pudiéramos no haber considerado. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que entonces desechemos todo lo que la ciencia ha producido, porque podríamos tampoco ser justos, porque la ciencia nos ha aportado mucho. Por ejemplo, en temas de consejería bíblica es importante muchas veces guiarnos por el acompañamiento médico. Muchas de las problemáticas pueden ser, hoy por hoy conocemos lo que es las tomografías, cómo las tomografías pueden mostrar, evidenciar si hay algún problema en alguna parte afectada por el cerebro, si es alguna sustancia química que necesita ser regulada, y ahí entra ya el psiquiatra, que puede formular y darle equilibrio a algo que es químico, que es algo del cuerpo, que no tiene nada que ver con el corazón, sino que es algo más bien químico. Piensen ustedes, por ejemplo, si algún momento han tomado alguna medicina que les ha alterado el comportamiento, los ha puesto más interactivos, los ha llevado como a tener momentos de depresión, y resulta que pueden ser algún tipo de medicamento que esté produciendo eso. Entonces, esto se llama sustancias o cosas externas que están afectando nuestro organismo, pero también podemos estar produciendo algo interno que está afectando nuestro organismo. Entonces, ahí donde es importante la ayuda de un profesional, de un médico, que puede acompañar el trabajo de la consejería bíblica, ¿cierto? Y también nos puede ayudar de qué otras maneras. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no encontramos tal vez el nombre, y ahí es donde toda la ciencia le ha dado etiqueta, le ha dado nombre, ¿cierto? En la Biblia, por ejemplo, no vemos algunos términos que encuentran en la psicología, pero que hoy por hoy son populares, ¿cierto? Uno no encuentra en la Biblia, y tal persona tenía estrés, que es algo muy común en nuestros días. Pero esa es una palabra que ha surgido de la psicología, y cómo nosotros la podemos de alguna forma acuñar entendiendo qué es esto, ¿cierto? Y cómo lo que nos invita es que hay una persona con ansiedad, que hay una persona que está muy acelerada, y cómo la palabra da respuesta a eso. Por ejemplo, ¿qué versículo le damos a una persona que está muy preocupada? Piensen en un texto bíblico rápidamente. ¿Qué texto le podríamos decir a esa persona que está muy afanada el día de hoy? Necesitamos que baje las revoluciones. Filipenses 4:6, por ejemplo. ¿Me lo recuerdas, pastor, por favor?
A ver si es Filipenses o Colosenses, a ver, no repito, O pero da la cita, no importa si sea la cita, pero da el texto, lo que el dice. texto dice, por nada estéis angustiados, Ujú. sino presentad delante de Dios todas vuestras peticiones, dicen toda oración y ruego con acción de gracia. Creo que es un texto que Filipenses. puede llegar a que la persona se calme un poco. Sí, y eso es lo que busca la parte de cómo una persona sí puede tener, entonces, es lo que entendemos por estrés, pero cómo la palabra puede llevarlo a eso, a confiar en Dios. Tenemos que volver a que la persona se encuentre nuevamente con Dios. Bueno, número 3 dice, no obstante, la consejería bíblica ha dado gran valor históricamente a la ciencia médica, legítima nuestro modelo de consejería y práctica. Y otra vez, ¿no? Qué importante todo este tema de consejería bíblica que se pueda acompañar con algunos temas médicos. Yo tengo un amigo pastor que trabaja mucho en la consejería y él se apoyaba mucho en un psiquiatra a veces con ciertas personas que él decía, no sé si es algo que tiene a nivel cerebral o algo que esté fallando, que necesita un cuidado médico. Entonces es bueno poder encontrar con quién podemos apoyarnos tal vez en este trabajo. No sé si tengan alguna pregunta en esta parte. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cierto? Nuestro trabajo va encaminado a que vamos a entrar a la persona en un proceso de restauración, ¿cierto? ¿Cierto? Si el diseño original fue del que caímos en un diseño original que es afectado por el pecado. Hay un ejemplo que yo uso para compartir a veces esto y es como el teléfono. Nosotros hemos tenido el teléfono y a veces se nos dañan algunas teclas, ¿no? Se nos cayó y se nos dañaron. El teléfono sigue funcionando, pero no está bien del todo. Digamos que de alguna manera eso sucede con el ser humano, por eso vemos algunos visos de humildad, de amabilidad, de amor, porque el teléfono no está dañado totalmente, pero necesitamos crear un camino para llevarlo a un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración, poder restaurar a la persona un diseño que, como digo en la gráfica, es un diseño restaurado por Dios, ¿cierto? Diseño original afectado por el pecado, un proceso de restauración que terminará en ¿qué? Un diseño restaurado por Dios. Digamos que esto podría ser como un breve recorderis de lo que vimos en la clase pasada y que nos lleva otra vez a llegar a que la persona necesita restaurar su relación con Dios primeramente, ¿cierto? La clase de hoy en específico habla del triángulo de la consejería bíblica y lo he planteado en esto, ¿no? Espíritu Santo, consejero y aconsejado. Vamos a ir mirando cada uno de ellos. Ahora, volvemos otra vez al cuadrito. ¿Qué pasa en ese Génesis 1, 2 al 4? Escuchen lo que dice. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Qué les llama la atención de este texto bíblico y qué creen que podría uno pensar sobre consejería bíblica pensando en este texto bíblico? Que, que en los momentos de conflicto que la persona esté pasando, siempre hay eso como un desorden, como no saber para dónde Ujú, coger, qué hacer, como que necesita que alguien lo centre, que alguien le diga, lo ujú, guíe, ¿sí? ujú. Muchas gracias, Alexander. Sí, y esto es lo primero que menciona Alexander y lo que quería que miraran. Era un caos total, ¿cierto? Y uno a veces se encuentra con esas personas que está acompañando en consejería y uno dice, pero por dónde inicio? ¿Cómo cojo esto? No sé ni cómo masticarlo, no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Y esa es la primera parte que uno tiene que identificar y ese texto nos ayuda mucho. Hay un caos total, hay un caos en la vida de la persona, pero el caos no está solo, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese medio de ese caos? ¿Qué ocurre? ¿Qué Está sigue el diciendo el Espíritu texto? Santo. Muchas gracias, ¿cierto? El Espíritu de Dios se mueve, se mueve y se mueve a pesar de las circunstancias.
Piensen en cualquier escena bíblica, cómo Dios, cuando Dios utiliza esas circunstancias adversas, malas, y las encamina bien. Por ejemplo, está el ejemplo de Job, por ejemplo. Job vive un momento de crisis, está en un caos de su vida, pero Dios encamina eso para que él pueda decir, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos el ejemplo de José, ¿no? Cómo sus hermanos lo venden, cómo llega a ser esclavo, pero en medio de todo eso, cómo él al final puede decir, lo que hicieron mal a sus hermanos, Dios lo encaminó para bien. En el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos de cómo Dios utilizó todos estos momentos de adversidad para mostrar también su grandeza. Entonces el Espíritu de Dios se mueve en medio del caos de las personas, y cuando una persona busca consejería bíblica es porque Dios está obrando ya ahí. Ya hay algo que el Señor está actuando. Que una persona pida ayuda es un buen indicador. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos utilizan mucho que hasta la persona necesita reconocer que tiene el tema para poderle acompañar, para poder ayudarle. Piensen, por ejemplo, cuando uno va a si usted está en una piscina y estamos ahí todos, cuando la persona pide auxilio, es que las personas reaccionan y ven que alguien necesita ayuda. Antes tal vez no es fácil determinarlo. De alguna manera, cuando una persona está pidiendo ayuda, es porque algo está sucediendo en medio de ese caos y el Espíritu de Dios está orando. Muy bien, ¿qué más encontramos en ese texto que les llame la atención? Que exista la luz, gracias, ¿cierto? Y Dios dijo que exista la luz. Y mire este contraste tan interesante. Hay un caos y hay tinieblas. En el medio Dios actuando, y lo que produce es la luz. Y la luz llegó a existir. Y este texto que obviamente no, no tiene como finalidad lo que yo estoy haciendo, porque es un texto más mostrándonos la obra de Dios. Obviamente que sí actúa en medio del caos, eh, pero es un texto que nos puede ayudar a poder acompañar a la persona y decirle, mira, Dios actúa en medio del caos. Dios nos lleva de las tinieblas a la luz. Y es uno de los textos que yo utilizo para a veces hasta dar mi testimonio. Yo digo, mira, mi vida era como el Génesis 1:2, y dicen, ¿cómo así? Y si no conocen la Biblia, es una oportunidad para mostrarles, abrirles la palabra de Dios y decir, mira, esta es la forma en que yo vivía, pero Dios estaba orando. Y Dios me sacó de esas tinieblas para llevarme a la luz. Y cómo Dios eh, puede transformar las situaciones, puede transformar ese caos y dar vida. Entonces, este texto me ha ayudado para acompañar a personas y lograrles o mostrarles de forma un poco más sencilla cómo Dios obra y cómo Dios saca del caos, cómo el Espíritu de Dios obra y cómo lleva a que haya la luz. Y otra vez, cuando uno habla de la luz, entonces es un puente para hablar de quién. ¿Quién es la luz? Señor Jesucristo. De Cristo. Obviamente, Cristo es eterno. Acá no podemos decir que es Cristo porque Cristo es Dios, es eterno, no fue creado, sino es Dios. Y por eso tan solo esto es una ilustración de algo que uno pudiera entablar con una persona que no conoce el Evangelio, o una persona que no necesite reenfocarle nuevamente para restaurar su relación con Dios. Y cuando nos lleva a la luz, nos lleva otra vez a Cristo y empezamos a hablar de Cristo en ese proceso de restauración, porque realmente el que hace la obra es Cristo. Ahora, el texto, perdón, el triángulo del proceso de restauración tiene tres puntas. Uno va a ser el aconsejado, otro es el consejero y otro es el Espíritu Santo. Pero empecemos por el aconsejado, ¿cierto? Hay una de las cosas que necesitamos ayudar al aconsejado, es que necesita volver a Dios, volver al diseño restaurado por Dios. Y hay un texto que me parece que encaja muy bien, y es este: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y qué pasó con la primera pareja? ¿Qué pasó? No amaban al Señor, ¿no? Porque si hubiesen amado al Señor,
obedecerían, y eso también es para nosotros. Decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos su palabra. Entonces lo primero que uno va dejando sembrado es que lo que vamos a trabajar es cómo volver a lo que el Señor está diciendo frente a esta situación. No lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor frente a este tema? Si ustedes van teniendo preguntas, comentarios, vayan diciéndolos porque no vamos después avanzando y no nos damos cuenta que el tiempo pasa. O se nos olvida la pregunta y también es tal vez muy importante. El consejero, entonces también otra vez, también esa misma palabra es para el consejero. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y esto nos lleva a una advertencia, ¿cierto? Que lo que vamos a enseñar es un tiempo de exponer la palabra de Dios. Y así como los pastores que están acá se preparan para una predicación, el tiempo de consejería, también hay que prepararse. El tiempo de consejería uno no llega a improvisar, sino uno se ha preparado en tiempo de oración, en tiempo de meditar la palabra, en tiempo de decir, Señor, ¿cómo puedo hacer? Estoy leyendo un libro que habla acerca del tema y me dé alguna ruta, y una ruta que sea bíblica y que me acompañe en este proceso. Ahora, pero el consejero también necesita obedecer los mandamientos del Señor, necesita conectarse con el Señor para que pueda dar de lo que el Señor ha traído. Entonces, en ese proceso de restauración, los dos, ¿no? Aconsejado, consejero, necesitan recordar continuamente que si amamos al Señor, obedeceremos sus mandamientos. ¿Y cómo obedecemos? Primero conociendo también los mandamientos, conociendo al Señor. ¿Alguna pregunta de aconsejado o consejero que quisieran hacer? Muy bien. Entramos a ver ya en este proceso de restauración cómo el Espíritu Santo nos acompaña. Dice, al enseñar en vísperas de su muerte en el aposento alto, Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo. Dijo, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? ¿Otro qué? Consolador. La palabra consolador a veces es traducida como ayudador o consejero y proviene de la palabra griega paracleto. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros entonces frente al trabajo de consejería? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Que no estamos solos? Que no estamos solos. Y eso es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto en la consejería? Pues como es una consejería pues bíblica, es muy importante primero pues tener, ¿cómo es la palabra? Relación con, pues primeramente con el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, ¿cierto? Tener una relación con la lectura de la palabra y pues que sea el Espíritu Santo que nos guíe a nosotros, nos aconseje para sí mismo, que no sea de pronto un consejo humano que demos nosotros o de pronto lo tomemos como psicológico, sino que sea un consejo salido del corazón del Espíritu Santo, ¿sí? Exacto. Sí, muchas veces nosotros, gracias por lo que mencionas, porque a veces se nos olvida que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y que Él es el que es consejero. Digamos que de alguna forma nosotros somos la boca que habla por el Señor. Pero tengamos en cuenta esto, que muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando uno termina acompañando a alguien, en ese proceso de consejería, de alguna manera Dios también le habla a uno. Y muchas veces uno está diciendo, uy, me estoy autoconsejando, Dios me está hablando a mí también, ¿cierto? Porque es un momento de dependencia del Señor que muchas veces también nos recordará algunas situaciones en nuestra vida que está sucediendo. A mí me ha pasado, especialmente en consejería de matrimonios, que termino hablando y yo digo, wow, eso también aplica para mí. Entonces, es uno de los temas que uno tiene que tener en cuenta al momento de estar enseñando la escritura o el tema de consejería. Es un tiempo donde el Espíritu Santo
obra tanto para el aconsejado como para el consejero en ese proceso de restauración. Mira, vamos a leer el siguiente texto que está en Juan. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, como lo hemos dicho, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y también lo amaré y me manifestaré a él. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Bueno, acá hay bastante tela donde cortar, ¿cierto? Y empecemos por la primera parte. Si ustedes me van a obedecer mi mandamiento, que lo hemos mencionado, el Señor ha prometido que enviaría un consolador. No, nos ha prometido que no íbamos a quedar huérfanos. Si hay algo que en el Edén parece que pasa es que hay una orfandad, ¿cierto? Adán y Eva han quedado sin Dios como Padre, ya no se relacionan de la misma manera. Y algo muy, muy interesante es ver que Jesús, uno en el Antiguo Testamento no ve esto, pero en Jesús lo ve, que Jesús demuestra uno al Señor como Padre, como el cercano, el que nos puede acompañar y nos restaura y nos habla de hijos, ¿cierto? Venimos a ser hijos y ese lenguaje de ser, no estar huérfanos, que se ha acabado la orfandad y muchas personas necesitan en ese proceso de consejería ver lo que Dios provee y como dice el texto, ¿no? Pero el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y es depositar la confianza en que la obra del Espíritu Santo es el que obra en el corazón de la persona. Es que en cada sesión, en cada momento, Dios trabaja y penetra aquello que nosotros no podemos penetrar, aquello que solamente es potestad del Espíritu Santo. Uno en esto que yo les estaba mencionando, que uno prepara el tiempo de consejería, uno no llega a, a una sesión sin haber preparado. Uno en la primera sesión escucha, ya les voy a enseñar un poquito más acerca de este tema de cómo es la primera sesión, pero cómo las otras sesiones deben ser preparadas. Debo tener un material, debo tener una ruta donde yo digo, voy a hacer 3 pasos, voy a hacer 6 pasos, depende de la situación de cada persona y cómo vamos a seguir. Es como un tratamiento médico. Piensen cuando vamos al médico, ¿cierto? El médico dice, bueno, esto no es tan grave, tómate estas pastillas. No, esto es, necesitamos unos exámenes, cuando los saques vienes, después vamos a ver qué ruta tomamos. Y te dice el tratamiento durar tal tiempo, va a ser tal y otra cosa. Digamos que en consejería bíblica va a suceder lo mismo, ¿cierto? El aconsejado a veces quiere respuestas inmediatas. Y la consejería bíblica en Colombia, por lo menos, se ha dado mucho de que el pastor decida. No sé si les ha pasado. Están en consejería y las personas aún preguntan hasta el color del carro que quieren comprar. Y esa no es la función del consejero. La función del consejero es tomarlo en la mano y llevarlo a que dependa del Señor como pastor, a que dependa de Dios para su dirección. Pero caemos en el error como consejeros en creer que consejería bíblica es decirle a la persona qué debe hacer. Lo que debemos hacer es recordar que dice la palabra de Dios y acercarlo a a que se encuentre con el Señor. Y en este trabajo vamos a requerir de que el Espíritu Santo nos recuerde qué es la palabra precisa para esta persona, qué es aquello que nos quiere llevar. Muy bien, ¿alguna pregunta o algún comentario adicional frente a la obra del Espíritu Santo en el trabajo de la consejería bíblica? ¿Hasta dónde vamos? No, pues lo único que podríamos decir, que podríamos hacer es que el Espíritu Santo es la base y el motivo de la consejería, ¿no? Ujú. Sí. Y
y gracias, cuando uno mira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, especialmente cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, sucede algo diferente, ¿no? La iglesia va a ser acompañada de forma tan real, de forma que necesitamos recordarnos hoy también, porque el Espíritu Santo no fue solamente para el primer siglo, el Espíritu Santo sigue obrando en medio nuestro y sigue dirigiendo la iglesia, que Dios no dijo espérenlo y en 2000 años ya no estará más, no, Él seguirá haciendo su trabajo y uno de sus trabajos es guiar a las personas, guiar a la iglesia de Dios. Y esto nos debe motivar a saber que nosotros vamos a una sesión de consejería bíblica dependiendo de que el Espíritu Santo nos guíe, dependiendo de que el Señor nos guíe para que sea en medio de eso podamos decir una palabra. Y por eso es importante lo que dice, les haré recordar todo lo que les he dicho. Es saber que Dios va a recordar qué necesitamos recordar en ese momento preciso. Yo estaba en algunos momentos que yo digo, bueno, no, vengo en la primera sesión y no sé muy bien cómo Dios va a organizar la agenda, pero lo empiezo a organizar y me empiezo a guiar. Y durante el proceso, Señor, cómo trabajar con esta familia, cómo trabajar con esta persona, cómo guiarle. Y de alguna manera Dios provee como los pasos. Muy bien. Entonces, vamos claro hasta ahí. Hemos mostrado que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, que por causa de la caída pecamos, se ha dibujado esto, que la persona busca consejería porque necesita un proceso de restauración y necesitamos acompañarlo a que sea restaurado por Dios, donde trabajamos nosotros junto con el Espíritu Santo y el aconsejado. En conclusión, podríamos decir en esta primera parte, recordando el dibujo anterior, ¿no? Que la teoría geocéntrica era que el mundo era el centro y que hoy muchas personas de alguna manera pensamos en esto como que la persona es el centro, que el hombre es el centro del universo. Pero no, la Biblia nos dice que no es el hombre, que no soy yo, que es él. Por eso ponemos este modelo heliocéntrico, donde Dios es el centro y todas las demás cosas giran alrededor de Dios, no Dios esperando a ver como si me diera una oportunidad, no, Dios nos das una oportunidad a nosotros para que nos reencontremos. Entonces, este dibujo, de alguna manera lo pueden graficar de otra manera, pero es lo que en la primera sesión uno termina trabajando con la persona. Necesitas reencontrarte con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? A veces las problemáticas son como la fiebre de la persona. Es lo que está mostrando allá algo, pero hay algo profundo que necesita ser transformado. Si se trata tan solamente de eso, sería como una aspirina a un dolor de cabeza, pero cuando es una migraña, la aspirina tan solo funcionará por un momentico, pero el dolor sigue. Hay que encontrar qué produce la migraña y es donde trabaja el Dios en el corazón del hombre. ¿Cuál creen que es el concepto que las personas tienen acerca de consejería en nuestras comunidades? Y quiero escucharlos un poquito. ¿Qué creen ustedes que las personas piensan acerca de consejería? Lo que ustedes han escuchado. Es una Pues, ayuda. Dale, Isaías, después Edilson. Listo. Sí, bueno, el aconsejado, la persona que busca consejería, la experiencia que uno ha tenido, ellos van con toda la intención, diría yo, de esperar que uno les resuelva el problema inmediatamente. O sea, una ayuda y no solo una ayuda, sino me resuelvan el asunto. Pensaba mucho en lo Ajá. hablado anteriormente de referente al texto de Génesis, el autor de que una persona muchas veces llega cuando va a pedir consejería, totalmente Ujú. nada en pensamientos, en situaciones personales, y ellos esperan que quien les va a aconsejar les ayude primero a ordenar todo eso y segundo les dé una solución y aparte de ello recibir consuelo, que en ese caso pues el Espíritu Santo juega un papel muy importante porque por mucho que uno los abrace, les sobe la mano en la espalda y le diga tranquilo, no van a ser consolados si por lo menos uno no se asegura que es el Espíritu Santo que está a través de uno quizás obrando para ayudarles en eso. Pero generalmente van a ir buscando una solución a su problema inmediato.
Y gracias, Pastor, por abrir el tema. Mira lo que está diciendo, ¿no? Las personas buscan soluciones inmediatas. Y cuando se va al médico y se le dice, mira, pero es que eso es reiterativo, las dolores de cabeza, el médico no te manda una aspirina porque sabe que no va a funcionar. Necesita hacerte exámenes, necesita hacerte un chequeo. Y de alguna manera, a problemas grandes, soluciones también grandes. No podemos solucionar un tema muy profundo con una aspirina. Necesitamos trabajarlo y no se logra sino con un proceso. Y por eso hay que trabajar procesos con los aconsejados. No es no es solo un solo momento, es un acompañamiento. La consejería bíblica no es solo un día, sino es un acompañamiento de varios momentos. Muchas gracias, pastor. No sé quién más iba a hablar. Sí, Dale, pues listo. estaba pues mirando también en ese aspecto, cuando una persona busca consejería o el pastor en ese aspecto, de alguna manera cree que el pastor tiene la solución, ¿no? Y prácticamente en ese aspecto pues dan por hecho lo que el pastor dice, ¿no? Entonces pues es otro tema pues delicado en ese caso porque pues posiblemente, no sé si se puede utilizar la frase ahí, van a ciegas donde el pastor. Entonces si el pastor dice Sí, que el cielo es rojo, para ellos el cielo es rojo porque el pastor lo dijo, ¿no? sí. Entonces la importancia de el pastor tener como base la Biblia, que pues fue uno de los ¿cómo se dice? El documento que su merced nos mandó como base de la Biblia y la importancia del Espíritu Santo como autor de ella y consejero principal, ¿no? Muchas gracias. Y mira lo que tú me estás mencionando, ¿no? Las personas de alguna manera depositan una confianza y otra vez, más que la confianza en nosotros, es como la confianza en el Señor. Y yo creo que esto es un trabajo que debe ser muy pedagógico con las personas. Vamos a acompañarlas a que restaure su relación con Dios. De alguna manera, yo les decía la vez pasada que esto termina siendo parte de un programa casi que evangelístico de alguna manera, o reevangelístico. Pensar que aún hay miembros de la comunidad que viven una vida pasiva, aunque van a la iglesia el domingo, algunas actividades, pero están en forma pasiva. El evangelio no les ha hecho en sus corazones, no los ha transformado y siguen en esa vida. Y viven una vida con llena de dificultades y uno dice, pero ¿qué pasa? Y lo que pasa es que esta persona necesita realmente tener un encuentro con el Señor. Han asistido a la iglesia, pero no se han encontrado con el Señor. Y llevan vidas religiosas que han cambiado algunas conductas, pero su corazón sigue siendo el mismo, ¿cierto? Cuando uno pudiera destapar un poquito, el corazón no ha cambiado. Y lo que necesitamos es transformar el corazón. Y quien único que lo puede hacer es Dios. Lo único que lo puede hacer es realmente la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas que vean que Cristo es el camino. Entonces, en esto, nuestro trabajo es eso, reorientar a la persona a encontrarse con Dios, a depender de Dios y no de nosotros. Porque podemos llegar y eso va a ser importante. Yo acostumbro a abrir los ciclos de la consejería y voy acompañando y llega un punto en que ya siento que la persona ya debo de reducirle al punto que ya termino, abro, pero le digo, bueno, vamos a tener tanto tiempo, allá llego yo y determino si debo continuar o hago un pare y no, qué continuar, cómo continuar y cuándo cerrar. Puedo después volver a hacer un trabajo como de mantenimiento, 3 meses después, cómo has estado, cómo van las cosas y ya, porque si no generamos una dependencia donde quiere todo que se resuelva a partir, y yo mencionaba lo del carro como algo jocoso, pero es una realidad, ¿qué color de carro compro? Es verdad, las personas se acercan a una cosas tan particulares como es. Entonces no es generar dependencia de nosotros, sino generar dependencia del Señor. En eso consiste la consejería bíblica. Muy bien. Pastor, Dale. una preguntita. Cuando dice cuál es el concepto que las personas tienen acerca de la consejería en nuestra comunidad, ¿se está hablando solamente de la comunidad cristiana o de la comunidad? Sí, sí, ¿Sí? pensemos en cualquier iglesia, no necesitarás hablar de tu iglesia, pero de las iglesias que tal vez conoces.
Ah, ya, no, yo pensé que también, como decir, a nivel familiar, que no todas las personas van a la iglesia, no todo el mundo les gusta, pero a veces ve uno que realmente necesitan de un consejo y Ujú, uno pues, trata de decirle, mire, hable con el pastor o hable con, bueno, como decir en el caso de nosotros ujú, con el Camilo, que es el consejero, y la persona dice, no, yo no quiero nada, no quiero saber nada, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, Sí, gracias. Y creo que Liliana, creo que lo que mencionas es interesante porque otra vez la consejería bíblica puede ser el espacio para que la persona llegue a un encuentro con el Señor. O sea, la consejería bíblica termina siendo evangelística en ese sentido. Uno parte de que todo el que llega a consejería bíblica, o es lo que yo por lo menos hago, es el que llega, necesito que tenga un encuentro con el Señor. No sé cómo está la persona. Obviamente no todos los que llegan no han nacido de nuevo, pero parto de decir no ha nacido de nuevo, necesita conocer el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que la persona que escucha el mensaje debe producir en el arrepentimiento. Si hay una secuencia, por ejemplo, en Hechos, cuando tú escuchas, por ejemplo, los 3000 primeros que se acercaron, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Y uno va a ver que el arrepentimiento es algo importante en esto. Entonces, la consejería bíblica uno debe llevar a la persona a que la persona vea, y ya lo vamos a ver más adelante, que está alejada de Dios y que por eso está viviendo ciertas circunstancias de su vida, pero que Dios en su misericordia le da otra oportunidad. Entonces, ¿cómo lo ven? Lo pueden ver de muchas maneras. Mucha gente se acerca y dice, yo no soy de la iglesia, pero me gusta escuchar los consejos de los cristianos. Entonces se acercan y es una oportunidad evangelística. Muy bien. Sigamos porque estoy como tarde con todo. Dice, uno de los conceptos que muchos cristianos tienen acerca de la consejería es que es una actividad que nunca tiene salida y en lo cual pasan horas sin fin hablando de los mismos problemas que nunca se solucionan. Tienen razón si la consejería se practica sin metas bien definidas. Para que la consejería tenga resultados positivos y pueda acompañar el discipulado de manera útil, tiene que dirigirse a algo, ¿cierto? Tiene que haber una meta, tiene que haber un punto de llegada. A veces terminan contando y uno dice, pero esta persona no avanza, se queda ahí. Necesitamos nosotros como consejeros ayudarles a dar el salto. Llegaste a la B, necesitamos llegar al C. Llegaste al C, necesitamos llegar a D. Entonces, como unas especies de metas cortas, una meta a largo plazo, pero que vea uno el progreso. Si no, terminas ahí y no avanzas. Entonces, ¿cuál creen que son metas que nos ayuden en el acompañamiento, en la consejería? Voy a mencionárselas para no retrasarnos. Las metas más comunes en la consejería bíblica son asumir responsabilidades. Este sí que es complejo. Muchos de los, voy a hablar acá de los esposos y esposas, se acercan a la consejería bíblica y cuando uno escucha al hombre, bueno, ¿y qué está pasando? Empieza toda la esposa. Cuando le toca el turno a la esposa, bueno, y ahora te toca a ti. ¿Qué crees que está pasando? ¡Pum! Todo es el esposo, ¿cierto? Ninguno de los dos asume responsabilidades. Entonces, una de las metas que tiene la consejería es que la persona asuma su responsabilidad. ¿Qué es lo que hace Adán? ¿Y qué es lo que hace Eva cuando pecan? ¿Quién me recuerda? ¿Asumen responsabilidades? Evaden las responsabilidades. Evaden la responsabilidad. Entonces, una de las metas de la consejería bíblica es que la persona asuma la responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado donde Adán era, ¿por qué te escondiste? Señor, porque pequé contra ti, perdóname. Pero no asumió la responsabilidad. El otro camino, no, otra meta que necesitamos tener en cuenta es que haya arrepentimiento. Uno ve en primera de Marcos, en el primer capítulo de Marcos, cómo el mensaje de Juan Bautista es arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y cuál es el primer discurso del Señor también en el primer capítulo de Marcos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, es importante. Arrepentimiento. Tiene que haber en ese trabajo arrepentimiento de aquella conducta que es pecaminosa, de aquello que está en contra de la voluntad de Dios. También debe haber un trabajo de perdón.
Y ese sí es un tema muy largo. Ese realmente yo he leído libros acerca del tema, he leído la palabra de Dios frente a el tema de dar perdón, y esto es un tema muy largo, muy profundo, y creo que lo que puedo decir es que el perdón realmente es, obviamente nosotros lo recibimos de gracia de Dios, pero cuando nosotros vamos a dar perdón, no es tan fácil entenderlo como yo perdono y olvido. Y claro, en ese proceso hay muchas cosas que uno puede trabajar. A mí me gusta pensar el perdón como aquella cicatriz. Yo por ejemplo, me accidenté y tuve en mi dedo una herida, no alcanzan a notar, tengo una herida y ya es tan solo la cicatriz, ya me la toco, no me duele, pero obviamente me dejó marcada la piel. Y el perdón es como eso, es decir, ya la puedo tocar, ya no me duele, pero la tengo ahí, la recuerdo, pero ya no recuerdo con ese dolor. Y va a ser parte de que es saber que cada día tengo que perdonar. Y entonces en ese proceso Dios obra, pero es una decisión el perdonar y ser perdonado. Y acá el perdón, pues, obviamente el modelo que tenemos es Cristo, ¿no? Que nos perdona y nos reconcilia con el Padre. Y acá, pues, otra vez también hablo de la restauración como otra meta, que la persona tenga identidad de lo que Cristo ha hecho, ¿cierto? Que somos hijos, que la mentalidad nuestra cambie. Entonces la restauración debe llevarlo a un cambio de mentalidad, ¿cierto? Que alguien que me lea rápidamente Romanos 12:1 y el 2, por favor, por ejemplo, en esto. Romanos 12:1, 2. O el 2 nomás, si quiere. Romanos 12:1, ¿sí? Sí, el 1 y el 2, por favor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias, Alexander. Mire la segunda parte de lo que leyó Alexander, ¿no? El segundo versículo, ¿no? Mucho de las consejerías es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es una de las preguntas. Y la primer filtro es que debo ser transformada mi mentalidad, ¿cierto? Que debe ser transformada mi mente. Y eso solamente se logra cuando mi mente se conecta a la palabra de Dios. Que no soy permeado por lo que dice la cultura, ni por lo que yo pienso, sino por lo que el Señor ya ha dicho. Y el versículo 1 habla de ese sacrificio que es vivo, que es racional. No nos invita a algo lejano y irracional, sino que es racional. Y por eso es el cambio de mentalidad, porque muchas de las cosas suceden en la mente de nosotros, ¿cierto? Allá las batallas más graves que tenemos a veces son con nosotros mismos. Con nosotros mismos, con el que más hablamos diariamente es con nosotros mismos. Y es por eso que es un campo de batalla de alguna manera. Y si no estamos preparados, permeados por la palabra de Dios, no vamos a poder en medio de este mundo. Entonces, eso se implica restaurar, llevar a la persona a cambiar de mentalidad, no solamente a cambiar las conductas. Ya vamos a tener una clase específica de esto, vamos a hablar un poco más de esto. Muy bien. La reconciliación. Todo esto se allana, todo esto se prepara para que haya tiempos de reconciliación. Obviamente, primero reconciliación con Dios y reconciliación entre el prójimo. También se invita a que haya reparación hacia otros, ¿cierto? Recordamos el caso de Saqueo. ¿Qué hay de Saqueo cuando el Señor va a cenar con él? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice Saqueo a Jesús? Que le va a devolver a los que les había robado, a todos los que les había hecho daño, los iba a resarcir. Muchas gracias, pastor. Eso es reparar, ¿cierto? Darle a otro el daño que yo he hecho en la medida que pueda. Habrá cosas que no tienen reparación.
pero en la medida que yo pueda, debo reparar a la otra persona. Debe haber un compromiso de no repetición del acto pecaminoso. Debe haber un compromiso con el Señor de que eso no va a volver, de que esto ha tenido un fin. ¿Qué hay otro compromiso que debe haber? Otra meta es ser un discípulo de Cristo, que aprende a caminar todos los días. Todos los días dice, muero a mí y que sea el Señor el que vive en mí. Y ser un discípulo. ¿Para qué? Que es otro compromiso de la consejería bíblica. Necesitamos que este que ya ha sido restaurado, necesitamos que traiga a otros a ser restaurados, o sea, a ser discípulos para Cristo. La meta de la consejería bíblica es que la persona que ha sido restaurada pueda ayudar a otros en el mismo proceso. Si ustedes tienen una persona que ha caído, por ejemplo, en el alcoholismo y esa persona ha sido restaurada, esa persona es la llamada a acompañar a otros para acercar a Cristo. Personas que también están sufriendo con la esclavitud del alcoholismo, puede ayudar tal vez a otros. Ahora hay que saber si ya la persona tiene la suficiente madurez para poder hacerlo, ¿no? Porque si no pronto lo ponemos es en la boca del lobo a caer en la tentación. Ahí hay que tener sabiduría de lo alto para saber si ya esta persona puede acompañar un proceso, pero de alguna manera esto es lo que se busca, que la persona pueda ayudar a otros. Estoy acompañando a una pareja y una de las metas que les he propuesto es eso. Ahora ustedes ya, Dios los ha restaurado. Hay muchos hogares que necesitan restauración. Si a ustedes el Evangelio ha trabajado en sus corazones y les ha transformado sus vidas y sus matrimonios, es hora de que ustedes den de lo que Dios les ha dado. Y entonces yo los desafío constantemente y esto les invita también a prepararse mejor. Entonces cada vez que tenemos una clase, cada una sesión, entonces ellos han ido creciendo mucho también porque se han ido mentalizando de que después van a ayudar a otros. Muy bien, vamos a ver, bueno, yo quiero, antes de pasar a esto, si es claro lo de las metas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación, otra meta que creen que podemos agregar a la lista que tengo acá? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar otra parte, pero esto sí van a tener que tenerlo un poquito claro. Las metas van a ser importantes en la consejería. Entonces, vamos a hacer un trabajo de sesión y en esta sesión vamos a hablar del problema inicial, que es cualquiera del caso que ustedes tienen, ¿cierto? No voy a tocar caso por caso, sino vamos a poner acá un problema inicial, ¿cierto? La persona se acerca porque tiene un problema. Es común en la consejería. Como hablábamos la vez pasada, había consejerías que son solicitadas, otras que uno las crea, depende cada una de las diferentes consejerías como llegue, pero llegamos al problema, ¿cierto? Estamos en el problema inicial, la persona nos está contando lo que está pasando, pero para eso necesitamos entonces un reconocimiento de las causas del problema, ¿cierto? Hemos hablado de la fiebre. El problema no es la fiebre, el problema es qué está corriendo. La persona llegó al médico porque tiene fiebre, pero el médico, ¿qué hace cuando llega uno del médico y le dice, he tenido fiebre? ¿Qué le pregunta? Pues algún tipo de infección o algo que pueda tener. Ujú. Y le hace preguntas, ¿no? ¿Y de cuándo estás así? Ah, ¿qué has visto que ha cambiado en tu vida o qué otros síntomas has tenido? Y empieza a hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces, tratando de buscar reconocer las causas del problema. Y eso se busca a través de una escucha empática. Yo no sé si ustedes han escuchado este término de escuchar empático. Escuchar empático es escuchar atento, es conectarse con la persona. Por eso esto del Zoom a veces no funciona mucho, porque nos perdemos eso, ¿cierto? Cuando estamos en una aula de clase, podemos ver si alguien está mirando la ventana y se distrajo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué estás viendo? Pero acá en el Zoom perdemos todos esos elementos de conexión, de ver la expresión física cuando algo está aburrido, entonces ¡ah! Y uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto está muy aburridor. Entonces, todos esos temas es importante en este paso.
No sé si a ustedes les ha pasado que van al médico y el médico agacha la cabeza y empieza a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y uno le dice, ¿qué es lo que tiene? No, tal cosa, y escribe, y escribe. Bueno, pero este señor tiene 20 minutos para atenderme y 10 minutos ha pasado escribiendo en el computador y ni siquiera me ha visto la cara. Eh, y es porque necesitamos en el tiempo de consejería conectarnos, no vamos a estar con el celular, no vamos a estar con nada. Podemos tener una libreta si quieren anotar cosas, pero traten de no tener tecnología, porque la tecnología nos distrae. Si usted quiere tomar nota de lo que las personas están diciendo, coja una hojita, escriba, está bien. Pero dígale a la persona, yo voy a estar escuchando y voy a escribir lo que tú me estás diciendo. Quiero que leamos este texto, por favor. Ayúdeme a alguien con Santiago 1.19. ¿Qué nos dice Santiago 1.19? Amén, pastor. Dale. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Gracias. ¿Debemos ser prontos para qué? Para oír. Muy bien. Si hay algo que se requiere en esa escucha, es que escuchemos. Como le digo a mi hijo, tenemos 2 orejas, escucha la instrucción. Escuchen a la persona, conéctense visualmente, que la persona sienta que usted realmente le está escuchando. Usted puede en ese momento hacer gestos, ¿y qué más? Pues tan solo esa pregunta, ¿y qué más? Mm. Y en esa, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de las preguntas en esto, pero escuchar empático es importante. Quiero mostrarles esto, ¿no? Eso ¿qué elemento ven ustedes ahí? Una Cebolla. cebolla cabezona. Una cebolla cabezona. La cebolla cabezona viene por capas, ¿no? Uno quita una hojita, quita una capita y ¿qué sale? Como una telita. ¿Y qué sale después? Otra capita, ¿no? Tiene varias capas, ¿cierto? Ujú. Tiene varios anillos, varias capitas, ¿cierto? Y está dentro está lo más importante. Y piensen en esta verdura, ¿sí es verdura? Bueno, la cebolla, ¿qué pasa cuando la abrimos? Se va destapando y se van saliendo capitas. Las personas tienen capitas, todos tenemos capitas. Nosotros no mostramos nuestras capas más internas. Poco a poco vamos descubriendo, poco a poco. Usted en la primera sesión tal vez te dice, pero no avancé mucho, no entendí mucho lo que está pasando, porque tal vez la persona no abrió todo lo que tenía. Algo que es importante a veces en consejería bíblica, si ve usted que no puede avanzar, puede usted mencionar algo de su vida. Si está relacionado, por ejemplo, con los hijos, usted le dice, bueno, y si tiene hijos, se puede decir, a mí me ha pasado esto con mi hijo, el otro día estaba en el parque y tuvo esta discusión, esta pelea, no sé por qué reaccionó de esta manera, eso me puso muy triste, yo le invité a pensar en esto, aunque yo me airé mucho. Bueno, como una historia de su vida propia, donde usted muestre su vulnerabilidad, va a ayudar a que la otra persona abra su corazón porque encuentra que en la otra persona hay una persona empática, que sabe de lo que de alguna manera está hablando. Obviamente no siempre vamos a tener ejemplos de nuestra vida para hacerlo, pero si consideran, lo pueden hacer, porque esto ayuda a que la persona abra su corazón, a que la persona diga, wow, acá puedo confiar porque también ha pasado situaciones similares y empiezan a abrirse poco a poco esas capas. Entonces, recuerden la cebollita que les ayude. Ahora, para que esta cebollita se vaya abriendo, como les decía, necesitamos preguntas, ¿cierto? Acá les voy a dar algunas preguntas que ustedes pueden utilizar. O bueno, estas preguntas no son las que pueden utilizar en eso, sino más bien es las preguntas de escuchar. ¿Cómo se sienten o qué significa para usted ser escuchado? ¿Quién desearías que te escuchara? ¿Qué desearías qué desearías que te escuchara? ¿Alguien te ha dicho que no le has escuchado? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de escuchar?
¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a las personas que son importantes en tu vida? ¿Cómo escuchas a estas personas? ¿Qué beneficios obtendrías si escucharas plenamente? Tratemos de responder mentalmente a estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros escuchar realmente? ¿Qué tanto somos buenos en escuchar? ¿Cierto? Y es la propuesta del Evangelio en Santiago, ¿no? Que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Uno de los, yo le llamo pecados en consejería es eso. Somos muy rápidos para hablar, para decir es esto. El médico que a veces se afana a dar un diagnóstico y no espera los exámenes, comete errores. Por eso un médico responsable necesita hacer exámenes y no tan solo dejarse llevar por su intuición. Necesita hacer exámenes y estar seguros de que es esto o aquello. Entonces, ¿qué significa para ti ser escuchado? Y quiero que alguien me ayudara ahí. ¿Qué significa para usted sentirse escuchado? Yo creo que es muy importante, pastor, ser escuchado. Muchas veces tenemos muchas cosas guardadas en el corazón, cosas que nos duelen, bueno, etcétera, muchas cosas, y muchas veces no encontramos a alguien que nos escuche, ¿sí? Sí, O si muchas veces alguien lo escucha, lo primero que hace es de una vez juzgarlo. Es que usted actuó mal, tuvo que hacer esto, usted no tenía por... Entonces, pienso que es muy importante ser escuchado. Muchas gracias por lo que adicionas. Y es importante eso, porque nosotros, nuestra tendencia es a juzgar. Nuestra reacción es a veces a escandalizarnos. Y en esto de la consejería bíblica, si usted se escandaliza, la persona se bloquea y no te abre más el corazón. Si usted la juzga, esta persona cierra su corazón. Usted debe escuchar, tan solo decir, ajá, ok, ¿qué más? Y esa pregunta, ¿qué más? Es importante porque nos abre más lo que nos va a decir. Ya en las lecturas que van a tener una lectura acerca de cómo generar preguntas, cómo crear preguntas, porque las preguntas son muy importantes. ¿Qué es lo qué es lo que hace Dios cuando encuentra a Adán y Eva después del pecado? ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Qué es lo primero que le dice? Preguntarle, ¿Dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esa es una pregunta importante. ¿Dónde estás tú? No está juzgándolo. El Señor sabía dónde estaban, sabía qué había hecho, es omnisciente. Pero el Señor se acerca a través de preguntas. Y por eso, ¿dónde estás tú? Es una pregunta muy importante porque es decir, oye, sí, estoy en el lugar equivocado. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy con Dios o estoy sin Dios? Pero no lo juzga. Permitió que Adán dijera. Adán no respondió, evadió la pregunta. Entonces, escuchemos más, hablemos menos. El consejero, y esto no se logra de un día para otro, hay que ir trabajando mucho las preguntas, porque vamos a aprender a escuchar más, ser muy rápidos para escuchar y lentos para hablar. Tienen que trabajar mucho esto, ese dominio propio en la consejería. Usted y una de ellas dice, uy, esto es fornicación, usted es que está viendo esto. No juzguen, traten con misericordia, muestren gracia en esas conversaciones. Muchas cosas van a suceder en medio de las consejerías, necesitamos tener muy buenos resortes para escuchar cosas que nos pueden sorprender. Pero si nos mostramos, nos sonrojamos, ya se perdió la conexión. Entonces, las próximas consejerías, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escuchar más. Escuchar más, escuchar más, escuchar más. Muy bien. Pastor, Dale, Isaías.
Pues que hay personas, o sea, hay personas que en casos solo necesitan ser escuchados. O sea, uno mismo le ha pasado Ujú, que donde uno necesita solo que lo escuchen y solo con que le presten atención uno ya queda listo. O sea, ujú. ya ha solucionado su situación. Entonces creo que en la consejería esa parte que está tocando es muy importante. eh, Escuchar todo lo necesario, así no haya que hablar en casos, a veces ni siquiera hay que hablar, solo escucharlos y orar por ellos y ya, se van tranquilos y agradecidos. Sí, eso es lo que dices tú, es verdad. Solamente necesitan ser escuchados. Y es el consejo bíblico, ¿no? Escuchemos. Seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar. Tómese el tiempo. No se afane. No se afane. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos el problema inicial, vimos que en el reconocimiento de las causas de los problemas es escuchar a la persona de forma empática, de forma que se entienda la otra persona que puede ser confiable en nuestra conversación, ¿cierto? Esto nos lleva a un reconocimiento de la responsabilidad. Entonces, uno tiene que identificar, que la persona logre identificar que tiene que hacerse responsable de lo que está viviendo. Hay algo que se nos ha entrado en la iglesia mucho, y es echar la culpa a los antepasados. Es que esto fue por mi abuelo, es que esto fue por causa de mi mamá, es que esto fue por causa. Y eso, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, este filósofo Nietzsche, es el que va a proponer eso, que la conducta de la persona ha sido afectada por antepasados. Obviamente que hay unas consecuencias de las relaciones, de la forma en que nosotros hemos vivido, pero es trágico cuando no conoció ni siquiera al bisabuelo y toda la culpa llega a una persona por allá lejana. Y eso es muestra de no reconocer la responsabilidad de la que yo tengo, ¿cierto? De que tenemos una responsabilidad nuestra, que el Señor nos llama o nos exhorta a asumir. Quiero que alguien me ayude a leer para tener más claridad el tema Juan 16, 8 al 9. Amén, pastor. Dale. Juan 16, 8 y 9. Ujú. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí, Ujú. 8 y Muchas 9. gracias. Sí. ¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo? Está hablando Jesús de acerca del Espíritu Santo. Convencer. Convencer al mundo del pecado. ¿Y cuál es ese primer pecado? No creer en el Señor. Exacto. Sí, por eso la responsabilidad de la consejería bíblica es llevar a aquel aconsejado, si no ha reconocido realmente que el primer pecado que tiene, el primer problema es que necesita reconocer a Jesús. Es el primer camino. Si ya la persona realmente está caminando con el Señor y está en otro, necesitamos restaurar la relación con Dios. Pero esto es el primer paso y por eso he dicho que la consejería termina siendo evangelística, ¿cierto? ¿Qué más nos dice el texto? Que el Espíritu Santo, ¿qué? Convencerá al mundo de pecado. Y esto es importante. No somos nosotros los encargados de convencer a la persona del pecado, sino es Dios quien la convence de lo que está pecando. Hay un ejemplo que es muy interesante, es la vida de David, ¿cierto? El hombre conforme al corazón de Dios. Cuando se acerca a Natán, y eso creo que nos ajusta también bien con Santiago, ¿qué hace después de escuchar la parábola de David, perdón, de Natán frente a lo que muestra? ¿Qué va a hacer? Mira que este hombre que tiene muchas, ha quitado una oveja de la otra persona. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Y qué le dice David? De una vez emite juicio contra él. ¿Cierto? Que como, lo mata. Y cuando le dice Natán, es que ese eres tú. Claro, el hombre de una vez no quedó eso oculto, salió a la luz. ¿Y qué hizo David? Le echó la culpa a Betsabé, le echó la culpa a Urias, Se arrepintió. se arrepintió. No, sintió que la culpa era de él. Reconoció, ¿cierto? Su responsabilidad.
reconocer la responsabilidad es parte del acompañamiento de la consejería. Y por eso la palabra de Dios tiene que ser expuesta. La palabra de Dios debe llevar a que la persona se arrepienta. Ese es, cuando uno mira la secuencia, otra vez ya lo he dicho por la segunda vez, en Hechos, la secuencia de las predicaciones siempre llevan al arrepentimiento. Si la predicación no está llevando al arrepentimiento, hay algo que anda mal en la predicación, porque uno de los objetivos es llevar al arrepentimiento. Decía mi hijo, y pero todos los días pecamos, y sí, todos los días nos tenemos que arrepentir, porque necesitamos todos los días ir a la palabra de Dios y dice que es como un espejo, ¿cierto? Donde nos vemos y si vemos que estamos mal, y la primera forma de organizar es reconocer nuestra responsabilidad, no evadir nuestra responsabilidad. Esto nos debe llevar a lo siguiente, que es una dependencia de Dios. Entonces, en ese caminar del proceso de compañera de consejería bíblica necesitamos escuchar el problema, reconocer las causas, reconocimiento de la responsabilidad y dependencia de Dios. Por favor, ayúdenme con Mateo 6:33. Ese es el texto más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Muchas gracias, pastor. Mire, este texto a mí me ha ayudado mucho en consejería bíblica, porque las personas siempre vienen buscando, no, pero es que yo tengo este problema con tal, yo tengo aquello, yo tengo... Yo le digo, cálmate. No, las cosas no las van a solucionar, como dijo el pastor, inmediatamente. Yo no tengo nada para hablar inmediatamente, pero les pongo la palabra y le digo, mira, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Entonces les pongo a leer y meditar el texto y les pregunto, ¿qué te dice ese texto a ti? Entonces cuando dicen, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que vienen por añadidura, le digo, ¿qué está haciendo primero, las añadiduras o el reino de los dioses? No, que las añadiduras yo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Y le llevo en un camino de que la persona diga, bueno, voy a tomar esta decisión, me comprometo realmente a crecer en la palabra de Dios. Y yo en mi trabajo después de cada sesión, dejo tareas. Siempre dejo tareas. Y la tarea es muy intencional por varios motivos. Una es que la persona vuelva a la palabra de Dios. Yo dejo devocional. Yo acostumbro a dejar el capítulo, los primeros 3 capítulos para una semana o 15 días, depende, de Génesis. Porque ese es un capítulo, son 3 capítulos muy básicos que muestran la problemática del ser humano. Y los expongo y les digo, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Cómo vemos al hombre? ¿Cómo vemos a Dios? Un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios que crea, somos creación de él. Bueno, y expongo esa parte, pero a partir de lo que ellos han estudiado, porque se hace más nutritiva el tiempo. Después pienso, qué otro caminar? Me gusta, por ejemplo, tomar el libro de Marcos, otro libro que me gusta porque es muy corto y nos permite conocer a Jesús en muchos momentos y cómo nos puede ayudar. O textos como este, que son importantes y creo que son claves porque otra vez necesitan depender de Dios. Hay muchas cosas, necesitan reconectarse con Dios, volver a Dios. Entonces, dependencia de Dios es clave en el trabajo de esto. Y decir, no va a suceder como nosotros queramos, no sabemos cómo Dios va a organizar esto. Dependamos de Dios, busquémoslo a Él primero, que lo demás Dios lo va a organizar. Eh, y tenemos, ay, me devolví, perdón. Y tenemos por último entonces que si esto lo logramos, que si hemos llegado a que esta persona entienda que depende de Dios, vamos a poder trabajar el último, ministerios a otros. Recordemos Romanos 15:14. ¿Alguien lo recuerda? Si no, leámoslo del texto bíblico, por favor. Romanos 15:14. Dice así, pastor. 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Uh-huh. En otras versiones dice, para que puedan aconsejar los unos a los otros. En otra versión dice,
de que ustedes estén llenos de bondad, conocen estas cosas también que pueden enseñarle unos a otros. El objetivo de esto es que podamos llegar a que las personas compartan a otros, que puedan ayudar a otros. La iglesia no solamente es el pastor, la iglesia son todos los miembros, donde son piedras vivas. Por eso Pedro va a decir real sacerdocio, y nos recuerda, eso es lo que retomó la reforma, ¿no? El sacerdocio universal. No son algunos, no somos todos. Yo les decía en la primera clase que todos somos consejeros. ¿A quién de ustedes no se ha acercado alguien a pedirle consejo? En lo que sea. Todos terminamos dando consejo. La pregunta es si el consejo es Bíblico. bíblico. La pregunta que nos debemos hacer, ¿nuestro consejo es bíblico? Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, esta es de las últimas partes. O sea, Pablo está diciendo, mire, ya que entienden esto, ya que conocen esto, ahora sí pueden servirse los unos a los otros. O sea, una de las metas para nosotros tener una consejería es que no sean tan solo em, pañitos de agua tibia, sino que sean profundas en nuestra iglesia, es que entendamos que la consejería es un momento de evangelización, pero un momento de equiparlo para enviar a la persona. Si esta dinámica crece en la iglesia, podemos cumplir la gran comisión, que es el texto que estaba ahí al lado, ¿no? Mateo 28, 19, 20. Y hacer discípulos. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Leámoslo un momento, por favor, para recordar nuestras mentes. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ajá. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Vamos a leerlo en esta versión que encontré acá, que tengo. Dice Mateo 19, Mateo 28, 19, dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Otra vez, todo lo que ellos han recibido en tiempo de restauración en la consejería bíblica es esto. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, el fin de los tiempos. La persona al finalizar de esto debe estar convencida de que Dios va a estar con él y que Dios le invita a dar a otros, no a quedarse en la banca. El tiempo de consejería bíblica es el tiempo donde la persona está ahí, pero Dios está trabajando en su vida y no podemos dejar de pasar esta oportunidad. Hay que llevarlo al siguiente paso, que es dar lo que Dios ha dado en ellos. Preguntas hasta aquí, comentarios, sugerencias. Ya vamos a acabar. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, pues ahí podríamos decir, o ver, con la seriedad, digamos, en ese aspecto, o la madurez que el pastor debe, o el consejero, bueno, pongamos como consejero, asumir este tipo de labor, ¿no? Porque con ello puede, obviamente, ¿no? El objetivo es edificar, ¿no? Pero también puede destruir en un mal consejo o mala orientación, perdón, se me enredó la lengua. Orientación. Orientación. Es verdad. Y piensa, y gracias, piensa en eso en los médicos, ¿no? Como un dictamen médico mal dado puede llevar a la muerte de una persona. Y lo hemos visto muchas veces. De alguna manera, esa imagen es importante. Hay consejerías bíblicas que yo no las he tomado. Yo he dicho, no, yo eso no. Yo voy a buscar quién nos puede ayudar con eso. Yo no. Esa área no. La verdad no la conozco. Porque, otra vez, somos una iglesia universal y creo que es importante trabajar ese tema de unidad.
Y por eso yo creo que la importancia de esas relaciones con otros pastores, con otras personas dentro de la iglesia, que puedan acompañar procesos, ¿cierto? Hay procesos que uno dice, no, yo no, no sé, yo primero, eh, esto se sale como de lo que yo he trabajado, yo debo conseguir una persona experta porque es como un especialista, piensen en que a veces uno termina siendo como un médico general, sabe uno de todo un poquito, pero hay cosas que se requiere el ortopedista, se requiere el ginecólogo, se requiere el otorrino, ¿cierto? Y poder encontrar otros hermanos en la fe, de otras comunidades hermanas, que uno diga, oye, yo voy a hablar con el pastor X o con esa persona que te puede acompañar en este proceso. Eh, sí, pues justo iba a decir eso, ¿no? Que pues en el documento que su merced nos envió hace claridad en eso también, que hay momentos en que el pastor o el consejero debe decir, no, no, no tengo la respuesta o no, o desconozco el tema o no Ujú, estoy capacitado en ese aspecto, ¿no? Y ujú, pues no deja de ser consejero, ¿no? sí, y, y El es, y es- reconocer que es capaz de manejar el tema. sí, y yo creo que es lo mismo, ¿no? Entra un médico y el médico por eso te remite, porque dice, hasta aquí voy yo ahí no puedo hacer más. Ahora, eso es sabio, porque otra vez, pero en la consejería, en el proceso, el primer paso es importante, escuchar, y uno se puede tomar el tiempo, dice, bueno, ya lo escuché, ya tengo idea de qué es lo que está sucediendo, déjame, yo oro y te doy otra cita. Y en esa otra cita puedes darle alternativas de lo que tú estabas pensando y no tomar la decisión tan apresurada porque puede ser que sea un tema que Dios quiera que te involucres y donde también vas a aprender, vas a conocer, porque te va a llevar a estudiar la palabra específicamente en temas que tal vez tú dices, esto no sé cómo tratarlo, consultar libros de hermanos que han escrito sobre el tema, conferencias y todo eso, y puede que también tu vida crezca a partir de esa consejería, porque otra vez la consejería también es para uno de alguna manera, cómo Dios prepara el corazón para otras circunstancias, ¿cierto? Donde el aconsejado y el consejero dependen del Espíritu Santo. Muchas gracias, Enison. ¿Alguien más quiere decir algo mencionado sobre esta parte que vamos? Dale, Liliana. Dentro de estos 5 puntos que el pastor nos menciona, me llama mucho la atención o me crea como mucha curiosidad sobre el tercer punto, pastor, que es el Ujú, reconocimiento de la responsabilidad. ujú, Yo creo que es algo difícil porque difícilmente uno o una persona reconoce ujú, la responsabilidad que uno tiene, ¿cierto? Siempre, como ha sucedido, siempre uno trata de echarle la culpa a los demás, de ujú, ver siempre en otras personas, es que fue culpa de él, fue por esto. Entonces, en ese punto, ¿qué pasaría, pastor? ¿Trabajar más ahí, pegarnos más del Señor, eh, orarle más o sea, que el Espíritu Santo interceda? ujú. O Gracias, ahí, Liliana, ¿cómo por pasaría? ujú. Gracias, Liliana. Yo creo que otra vez es la misma palabra, por eso los 3 primeros capítulos de Génesis va a ser importantes que lo trabajen ustedes. Muy importante que profundicen en esos 3 capítulos, porque esos 3 capítulos dan mucha base para todo esto. Es decir, dónde estábamos y dónde quiere Dios que regresemos. No es el camino del hombre, que fue ocultarse tras las hojas de higuera, ocultarse bajo la culpa que es otro, no era el camino. Por eso Dios lo reviste y ahora nos reviste a través de Cristo. Entonces, cuando uno entra en esa consejería, uno debe decir, lo vamos a trabajar es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Por eso es mi sugerencia, el capítulo, después de Génesis, yo sugiero Marcos capítulo 1, trabajar todo el capítulo 1, que la gente estudie, que lea. Necesitamos que la gente lea la palabra de Dios. Si la gente va ya que uno le dé y le dé, no hay un proceso de, mm, de afianzar lo que Dios está diciendo. Entonces, es utilizar la misma palabra de Dios que tiene el poder, que es lo que nos dice Hebreos frente a la palabra de Dios, que penetra hasta donde.
El alma, el espíritu, las coyunturas, los huesos. ¿cierto? Hasta lo más profundo. Entonces, Ujú. es confiar que la palabra de Dios va a hacer su obra, no somos nosotros. Confiar que el Espíritu Santo va a convencer de pecado, es confiar. Y ahí es donde nosotros también somos ministrados a través de una consejería bíblica. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Algo más frente a esta parte? ¿Está bien? Isaías, Alexander, ¿algo que adicionar? Está bien, pastor. Ok, muy bien, No, señor pastor. muy bien. Listo. Vamos hasta acá, digamos que es la parte de la clase. Voy a hacer la explicación un poco eh, del trabajo que tienen. Les he mencionado que trabaja en un caso y la primera parte que vamos a hacer es lo siguiente. Van a elaborar un listado de 10 preguntas abiertas. ¿Qué me quiero decir con preguntas abiertas? Eh, no son esas preguntas, por ejemplo, las encuestas que dicen sí, no, verdadero o falso, no. Son preguntas que permiten que la gente exprese. ¿Por qué? ¿Por qué no fue al colegio? Yo no podría responder, yo puedo responder como sí, no, tal vez no, ¿cierto? ¿Por qué no fue al colegio? Ah, porque me cogió la tarde, fui al bus y se tardó, porque se me quedó el dinero del pasaje, ¿cierto? Ese por qué abre. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo sucedieron las cosas? Sí, no, yo no podría responder si no, ¿cierto? Si no, ¿cómo sucedieron? Entonces vamos a trabajar 10 preguntas abiertas de este estilo, ¿cierto? El material que les voy a enviar adicional les va a explicar un poquito más también cómo trabajar preguntas. Entonces eso va a ser complemento con esto. Después de que usted haga esa parte que tiene que escribirlas, que me las va a enviar, hace el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? De esas 5, escoja 5 de esas 10 preguntas. Tiene 10, ahora elimine 5, quédese con 5. Pero entonces de estas 5 va a explicarlas cada una brevemente porque considera que esa pregunta le ayudará en el proceso de escucha empática, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en un caso hipotético acá de consejería. La señora que tiene problemas con su hijo porque está en una adicción de drogas. Entonces, la primera pregunta va a decir, ¿cuándo empezó él a consumir drogas? Entonces uno puede explicar, necesito el cuándo porque voy a ver la magnitud del tiempo que ha pasado y qué decisiones ha tomado en medio de esto. Pero otra pregunta es, ¿qué, qué opciones de solución han hecho antes de venir acá a Consejería Bíblica? No, entonces es importante porque necesito saber qué otros elementos ha explorado, qué otras opciones antes de llegar a Consejería. No, nosotros fuimos a donde una hechicera que nos dijeron que era buena para quitar todos esos temas de adicciones. No, yo fui donde el psiquiatra, no sé. Entonces, claro, eso te muestra un marco más amplio y dice, wow, es que esta señora está buscando lo que sea, ¿cierto? Entonces, una buena pregunta para saber quién es. Entonces, ese es el tipo de preguntas. ¿Esa parte es clara? Sí, señor. Sí, Ujú. señor. Muy bien. Y acá hago una pequeña gráfica las preguntas son buenas, pero no hay que hacer tantas preguntas a veces. Hay que saber cómo manejar las preguntas porque podemos asfixiar perdón, la persona con preguntas y no es la idea, sino que las preguntas deben ser como este estilo, ¿cierto? Nos escuchamos, yo te escucho, la persona también puede preguntarme, yo contesto, respondo y vamos construyendo esa comunicación para irnos acercando, para que esa división que tenemos nos podamos cada vez unir y estar más cerca y entender a la otra persona. Muy bien. Preguntas, comentarios, sugerencias. Profe, digamos, esas preguntas que su merced nos, nos da la opción de hacer es referente al tema que hemos escogido, ¿verdad? Es correcto, muchas gracias, Edilson, sí, señor. Si tú escogiste el caso que tú tomaste, entonces las preguntas son con base en ese caso. ¿Qué preguntas le haría? Ah, este es el caso que está presentando, ¿no? La pareja que cree que su matrimonio
ha venido teniendo dificultades después de que se dieron cuenta que no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué preguntas, María? Yo no le voy a decir acá porque les haría la tarea, pero piensen qué preguntas. Entonces me tocó ese caso, ¿qué preguntas le haría a esta pareja? ¿Listo? Profe, una pregunta adicional. Señor. En ese aspecto, ¿tenemos que tratar de responder esa pregunta o solamente nos No. quedamos en...? No, escucha, vas a hacer primero las 10 preguntas. Sí. Primero, esas las escribo y me las muestro. Después, pues 5 de esas 10. Ujú. Y esta explicas por qué crees que esa pregunta es importante. Y después viene el próximo paso. Exacto, yo lo voy a ir dando cada paso para que podamos. Recuerden que estamos en este primer paso, Ok. reconocimiento de las causas de los problemas. Entonces ahí es la escucha empática. Necesito preguntar, 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 pero no puedo hacer preguntas a lo loco, sino preguntas bien dirigidas. Y esto es un arte y una ciencia. El tema de las preguntas. Yo quisiera saber hacer preguntas sabias. Yo a veces digo, Señor, ayúdeme porque no las sé hacer. Pero escuchar la palabra de Dios me ha refinado un poco para hacerlas. Por eso para mí es tan importante la pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás tú? O ¿dónde están? Otras versiones dicen, y le pregunto, ¿dónde están ustedes con Dios? ¿Dónde estás tú con Dios en este momento? Y con esa sola pregunta la persona, no, mira, yo estaba así, yo estoy muy alejado de Dios, y ya. Con esa sola pregunta abrió mucho. Otra pregunta que le hace Dios también en ese ser, que es en el capítulo 4 en Génesis, que hace la primera pregunta que le hace Dios a Caín, después de matar al hermano, ¿cuál es? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Otra vez, ¿dónde? Y es una pregunta que uno hace a veces, ¿cierto? Y acá les doy pistas muchas, pero es eso. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está? Él es tu prójimo también. Entonces empezamos a hablar del prójimo. Entonces, bueno, ahí les voy dando pequeños tips para que vayan organizando los pasos que siguen, porque la idea es que trabajemos ese tema de consejería, los 5 pasos, para que la persona vea y reconozca la importancia de que no se estancó, sino que la consejería bíblica los dejó de aquí y lo trasladó a una dependencia de Dios, y que eso lo impulsa a servir a otros. Esto era una pregunta. El Dale. trabajo de las 10 preguntas a resolver es en el transcurso de esta semana. ¿Es para la próxima clase tenerla resuelta? Sí, es para que me la envíen al correo, sí, señor. Ah,